Buenas noches, mi nombre es Angélica Sartuche Toro, presentadora del noticiero La Ley al Día, donde abordamos temas de seguridad y salud en el trabajo, el cual nos compete a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la legislación del reintegro laboral por incapacidad. Para hablar de esto tenemos que nombrar a la Constitución Política de 1991 en su artículo 25 y 45, en donde nos habla de que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y justo y que el Estado adelantará políticas para las personas en condición de discapacidad en cuanto a todo lo que tenga que ver con la integración social y su rehabilitación. Pero entonces, ¿qué es reintegro laboral? El reintegro laboral es toda actividad de reincorporación laboral del trabajador con o sin modificaciones en su puesto de trabajo o su ubicación de trabajo, y estas ubicaciones o esta reincorporación también tiene que ser a cargo del empleador y también de la ARL. Para hablar sobre reintegro laboral tenemos que hablar de la resolución 3050 de 2022, en la cual nos habla del manual de procedimientos del programa de rehabilitación integral para la reincorporación laboral y ocupacional en el Sistema General de Riesgos Laborales. El ámbito de aplicación. ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Tiene que ver con todos los trabajadores que tengan un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Y también actores como instituciones prestadoras del servicio de salud, entidades promotoras de salud, trabajadores dependientes, trabajadores independientes. También tiene que ver las administradoras de riesgos laborales, entre otros. Y este programa tiene que tener unas características. ¿Cuáles son? Tener una duración limitada, tener unos objetivos claros, tener y contar con la activa participación del trabajador, de las administradoras de riesgos laborales y de los empleadores para poder llegar a una rehabilitación integral de ese trabajador. Y por último, también se debe contar con un equipo interdisciplinario para llevar a cabo dicha rehabilitación. Cada uno de los actores anteriormente mencionados tienen unas responsabilidades. Vamos a hablar primero de las responsabilidades de las administradoras de riesgos laborales. Estas tienen que garantizar el desarrollo del manual de rehabilitación. Tienen que asesorar a las empresas si necesitan una reconversión de mano de obra. También tienen que asesorar a las empresas sobre el adecuado desarrollo del programa. Por otro lado, tienen que disponer de una estructura física, recursos humanos y recursos tecnológicos para la implementación del manual de procedimientos. Tienen que promover la adaptación de las instituciones prestadoras de servicio de salud para llevar a cabo el manual de procedimientos. Por otro lado, tiene que suministrar ayudas como órtesis, prótesis, ayudas auditivas que potencialicen el funcionamiento del trabajador accidentado o que tenga una enfermedad laboral. Y por otro lado, tienen que garantizar el transporte desde la vivienda hasta el lugar de rehabilitación y del lugar de rehabilitación hasta la vivienda para aquellos trabajadores que tengan una limitación funcional acentuada. Ahora continuamos con las responsabilidades de las prestadoras de salud a las administradoras de riesgos laborales. Entonces, los prestadores de salud tienen que garantizar una calidad del servicio en la atención para la realización del manual de procedimientos. Tienen que implementar en su programa los lineamientos como tal de atención que nos brinda el manual. Además, prestar los servicios con calidad, integralidad y que no existan barreras para los participantes o los trabajadores que van a ingresar al programa o que ya estén dentro del programa. También tienen que notificar a las aseguradoras o a las administradoras de riesgos laborales si hay algún tipo de deserción por parte de los trabajadores, y tienen que también pasar un informe acerca de las evaluaciones de acuerdo a la rehabilitación de los trabajadores. Responsabilidades de los empleadores y contratantes. Los empleadores deben gestionar el programa de rehabilitación integral. Deben acatar las obligaciones del manual de procedimientos de la rehabilitación integral. Deben garantizar de manera oportuna la incorporación. Además, deben implementar en su sistema de vigilancia epidemiológica el manual de procedimientos de rehabilitación integral. Aparte de esto, tienen que aportar con detalle las labores que realizaba el trabajador accidentado
o que tenga la enfermedad laboral para así guiar mejor su rehabilitación. Y también tiene que atender las recomendaciones laborales en cuanto a la reincorporación laboral, y aquí entonces hablamos de la resolución 2346 de 2007, en donde nos habla de la reubicación y la reincorporación laboral del trabajador. Y además también es responsable el empleador de las acciones de reconversión de mano de obra. Todo lo anterior también nos respalda la ley 776 de 2002 en su artículo 4 y su artículo 8, que nos habla de la reincorporación al trabajador y la reubicación del trabajador en el sistema de trabajo. Responsabilidades de los trabajadores. Los trabajadores deben comprometerse con las actividades establecidas en el programa. Además de esto, deben dar información acerca de los antecedentes médicos al equipo interdisciplinario. Por otro lado, debe acatar las instrucciones médicas para así llegar a una reincorporación laboral. Y por último, no debe hacer uso indebido de sus incapacidades. Hablaremos sobre las situaciones de abuso del derecho. Cuando hablamos sobre una situación de uso del derecho, cuando se establezca por parte de la ARL y la IPS que el trabajador no está cumpliendo con sus deberes en al menos 30% de las acciones establecidas en el plan. Cuando el trabajador también no asista a los exámenes o a la valoración para determinar la pérdida de la capacidad laboral. También se considera una situación de abuso del derecho cuando un trabajador amenace al equipo interdisciplinario para generar incapacidades. Y por último, también se considera una situación de uso del derecho cuando el trabajador reciba los pagos por parte del Sistema General de Riesgos Laborales y por parte del Sistema General de Seguridad Social de Salud. Y bueno, con esto culminamos el tema del día de hoy de su noticiero La Ley al Día. Recuerde que debe estar actualizado sobre las normas y leyes con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Nos vemos en una próxima edición.